introducción a esta temática. Y yo sé que esta temática, uno, ha sido muy atacada, dos, ha sido muy mal interpretada y tres, ha sido mal usada, mal empleada. Y hoy tengo pues que advertirles que esto no es para llegar ya mañana a tratar de interpretar, de aplicar, de hacer un uso de un material que apenas estamos conociendo. Yo en esto soy muy cuidadoso. Esto lo hemos hablado con médicos, he tenido oncólogos en el auditorio. Hay unos que pudieran estar a favor, otros que pudieran estar en contra, o que no aceptan un punto, dos puntos de esto. Es decir, que el debate sigue abierto y no exagero al decir que para mí esta es una de las más hermosas y potentes informaciones que ha llegado a mi vida. Quiero iniciar con algunas reflexiones preliminares que por favor les pido mucha atención porque no están aquí como para despertar al auditorio o descongelarlo ni nada por el estilo. Está aquí es para que ya comencemos a entrar en este maravilloso mundo como es el sentido biológico de las enfermedades y la ley férrea del cáncer. En Proverbios 3, 19 al 20 dice que el Eterno fundó la tierra con sabiduría. Eso en hebreo es Jogma, sabiduría. Afirmó los cielos con entendimiento, Biná, entendimiento. Con su conocimiento, Daat, fueron divididos los océanos y los cielos destilan rocío. Como ven, todo el vasto universo, todo en la naturaleza está totalmente hilado por la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento divino. Nos correspondería entonces a nosotros poder descifrar esa sabiduría, ese entendimiento y ese conocimiento que lo encontramos a manera de códigos y que es trabajo del hombre decodificar esa información para su propio beneficio. Todo está atravesado por sabiduría, entendimiento y conocimiento. El profeta Isaías dijo allá en el capítulo 5, 13, 20 al 21, por eso mi pueblo es llevado cautivo por falta de entendimiento. ¿Sí? Hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Consideran las tinieblas como luz y a la luz como tinieblas. Y consideran lo amargo como dulce y lo dulce como amargo. Hay de los que son sabios ante sus propios ojos y de los que son prudentes según ellos mismos. Y esto tiene que ver con el primer punto, o sea, todo el universo, todo en la naturaleza, incluyéndonos, estamos atravesados por esa información, esa codificación de sabiduría, entendimiento y conocimiento divinos. Y, señores, no tener claro ese conocimiento, carecer de esa información divina expresada en las leyes de la naturaleza, lo que nos va a llevar es a un estado de confusión, llamando malo a lo bueno, llamando bueno a lo malo, llamando luz a las tinieblas y a las tinieblas a la luz tinieblas. Señores, y nos va a llevar a vivir una vida totalmente a ciegas, sin entender lo que nos está pasando. Y eso no es lo que Dios ha provisto para nosotros. Somos llamados a ver la luz, somos llamados a salir de la servidumbre, somos llamados a entender esas leyes que, repito, nos atraviesan y que están totalmente concatenadas en leyes naturales que, vuelvo y repito, si no las logramos decodificar, vamos a vivir una vida a tientas y enceguecida.
Este filósofo que yo estudio muy a menudo, dice en el apéndice del capítulo 1 de su principal obra, Ética demostrada según el orden geométrico, que cuando ignoramos las leyes naturales o biológicas establecidas por el Eterno en toda la naturaleza y de cuya confluencia se suscitan determinados eventos, como la aparición de una enfermedad, el cáncer, terminamos adjudicándoselo a la voluntad de Dios o a la fortuna o a la suerte o mala suerte, denominados por Spinoza como los asilos de la ignorancia. ¿Qué son los asilos de la ignorancia? Refugios imaginarios que nos sirven de apalancamiento de esa confusión por no entender las leyes de la naturaleza, por no entender el designio divino. Entonces nos resulta más fácil decir que fue la voluntad de Dios. Nos resulta más fácil decir que fue producto de la fortuna, que fue producto del destino, pues, o mala suerte y buena suerte. Cuando nada en la naturaleza va a ocurrir ni por accidente, ni por buena suerte, ni mala suerte, ni porque Dios decidió mandarme esta enfermedad, ni nada por el estilo. No, señores. Hay una concatenación de leyes. Y cuando nosotros, queriéndolo o no queriéndolo, activamos esas leyes, pues señores, sucede lo que sucede. Nada sucede por contingencia. Nada sucede por capricho de la naturaleza. Nada sucede por capricho de la divinidad. Todo tiene una razón de ser y es nuestro principal deber y privilegio buscar la respuesta en ese orden que Dios ha establecido en la naturaleza, porque si no, vamos a vivir achacándole al destino, a la suerte o a la voluntad de Dios, porque a veces somos hasta irresponsables en decir que fue la voluntad de Dios. ¿Ok? Muy importante este punto de Spinoza. Sobre esto de los asilos de la ignorancia, Gabriel Albiag comenta lo siguiente: fortuna, buena suerte, o azar, o voluntad divina, forman parte de esa batería de asilos de la ignorancia, refugios imaginarios mediante los cuales las personas suelen encubrir la desazón que la ausencia de una explicación causal satisfactoria provoca en nosotros. Repito, al no tener nosotros una explicación causal satisfactoria, entonces nosotros terminamos más fácilmente refugiándonos en esos imaginarios refugios que crea nuestra mente para poder apalancar o suavizar la desazón de nuestro corazón. Pero ya llegó la hora de que el conocimiento divino llene la tierra como las aguas cubren la mar. A tal punto, mire, que llegará un momento, no sé cómo va a suceder, llegará un momento que nadie enseñará a nadie, dice el profeta. Todos me conocerán desde el más chico hasta el más grande. ¿Por qué? Porque habrá luz, habrá conocimiento, habrá un ensamble entre lo que es sabiduría, entendimiento y conocimiento aplicado. Hogma, Binah y Da'at, esas tres principales palabras que les dije al principio: sabiduría, entendimiento y conocimiento. Llegará ese momento y ya dejaremos de achacarle al azar, a la buena suerte, a la fortuna, a los demonios, a ángeles buenos, ángeles malos, cosas que nosotros mismos activamos. Por eso es que nosotros le llamamos a las enfermedades programas biológicos especiales. Así se le denomina a las enfermedades en esta fuerza, en esta corriente del pensamiento. Todas las llamadas enfermedades, incluyendo el cáncer, tienen un significado neuroafectivo especial y responde a la confluencia de leyes naturales que el mismo Eterno estableció en la rueda de la creación. Esto es muy importante entenderlo. Todas las llamadas enfermedades, incluyendo el cáncer, tienen un significado bio, que es bio, cuerpo, neuro, cerebro, afectivo,
que tiene que ver con la parte sentimental, emocional, especial. Nosotros le llamamos programas biológicos especiales y responde a la confluencia de leyes naturales que el mismo Eterno estableció en la rueda de la creación. Y quiero sí dejar claro que existen diversos factores que están asociados a la aparición de las enfermedades. ¿Ok? Nosotros lo tomamos en cuenta, es parte de la comprensión del conocimiento que manejamos y hay enfermedades que vienen a causa de un accidente o de un traumatismo. Entran en la misma categoría porque tiene que ver con un choque, con un golpe, ¿sí? Que puede ser en todo caso accidental y por supuesto traumático. Entonces, hay enfermedades que vienen por causa de estos factores. Voy a dejarlo allí para que lo vean y les pido que vean las imágenes también y hagan una correlación entre lo escrito y lo visual. Hay accidentes y traumatismos que generan enfermedades. Hay otro factor muy común en esta sociedad que es que nos enfermamos por contaminación o envenenamiento. ¿Ok? Hay químicos, hay productos plásticos, hay como este tipo de comida chatarra, hay estos elementos como los cigarrillos que contaminan o envenenan nuestro cuerpo y produce enfermedades. Hay un caso de una persona que trabajó toda su vida con mercurio y la empresa pues lo tuvo que indemnizar con una indemnización millonaria porque contrajo una contaminación en su sangre. ¿Ok? Y así sucede con otro tipo de elementos propios del trabajo diario o propios generados por la misma sociedad que pudieran contaminarnos o envenenarnos. Están también los factores congénitos, se refiere a las malformaciones con las que nace un individuo, pero que no dependen de la herencia genética, sino del entorno al que fue expuesto durante su estancia en el vientre materno. ¿Sí? Una madre embarazada que fuma constantemente, una madre embarazada que se somete también a lo que dijimos, a un proceso de contaminación y envenenamiento, una madre alcohólica, lógicamente, va a generar una malformación, posiblemente en el feto, que luego se expresa en algún tipo de afección o de alguna enfermedad. Ahora viene lo genético, ¿ok? No estamos negando nada de esto, que tiene que ver con las condiciones hereditarias que son transferidas por el padre y la madre a sus hijos. Los genes están compuestos por células conocidas como cromosomas, a su vez integradas por moléculas de ADN que contienen codificadas estas características. Un síndrome de Down y otras características propias de este tipo de enfermedades genéticas. Y ahora viene la que nos interesa para la conferencia de hoy, que son vamos a llamarlas bioneuroemocionales, como lo dijimos al principio, que son enfermedades que se producen producto de una relación de alto impacto entre la psique, emoción, cerebro, neuro y órgano bio, cuerpo. Vean por favor la figura. No estamos negando lo genético, no estamos negando lo congénito, no estamos negando la contaminación y el envenenamiento y no estamos negando los accidentes o los traumatismos. Estamos diciendo, abriendo el abanico para mostrar que además de esos 4 factores, también hay un factor que tiene que ver con este triple impacto que se suscita en los seres humanos cuando en el medio ambiente o dentro de él sucede algo traumático. ¿Ok?
Entonces, este evento que se origina en la psique impacta en el cerebro y ojo, dependiendo del impacto en el cerebro, que a su vez depende del impacto en la psique, se va a expresar, se va a manifestar en el cuerpo. Entonces, hay un trabajo científico que se ha hecho, del cual muchos han sacado un enorme provecho, lo han extendido, lo han ampliado, otros lo han mal usado para otros fines, ¿sí? Abusan de la información y la mezclan con cuestiones esotéricas, con cuestiones que no tienen nada que ver con la parte científica, y entonces dañan pues la información. Sin embargo, los que la hemos empleado honestamente, que decimos de dónde viene y que tenemos un respaldo científico, nos ha sido de altísimo provecho. ¿Ok? Esto lo descubrió el doctor Hammer en los años 80, 1980, y se siguió extendiendo y hoy hay amplia información al respecto que yo los invito a madurar, a ampliar, libre, repito, de todo fanatismo y de toda distorsión subjetiva. De que quede claro, genético, congénito, contaminación y envenenamiento, traumatismos y accidentes, y esta quinta que es el triple impacto entre la psique, el cerebro y el órgano. Ahora, para hablar de la relación del triple impacto, psique, cerebro y órgano, vamos a ir a las escrituras hebreas, la Torá. ¿Ok? En Deuteronomio 7:15, vean cómo dice en hebreo. ¿Ok? En algunas traducciones no le dan esta connotación, pero lo tengo bien revisado y por eso lo coloco así. Apartará el Señor de ti toda dolencia. Mire lo que estoy subrayando. ¿Toda qué? Dolencia. Y ninguna de las enfermedades de Egipto malignas que has conocido las traerá sobre ti. Enfermedades. Dolencia. Ya vamos a ver qué significa ahí dolencia. Y enfermedades. Ya vamos a ver qué significa allí enfermedades. ¿Qué está diciendo el Eterno a su pueblo? Está diciendo, si ustedes comienzan a caminar en mi sabiduría, en mi entendimiento y en mi conocimiento y empiezan a vivir conforme a los códigos que yo les estoy entregando y empiezan a entender y empiezan a caminar en mi luz, no habrá dolencia ni habrá enfermedad que se manifiesta en ti. ¿Qué es dolencia? ¿Qué es enfermedad? Dolencia, según el rabí Eliezer ben Jacob, que esto no es un rabino, un sabio del año pasado, de hace 20, ni 100, ni 200, ni 300, ni 500, ni 1000 años. Este es un sabio de principio de esta era. Estamos hablando de 1800 a 1900 años. 18 siglos antes, lo dijo el rabí Eliezer ben Jacob. Dice, dolencia hace referencia a la enfermedad mental, al dolor psíquico. Les dije que los programas biológicos especiales comenzaban ¿dónde? En la psique. Y este rabino 18 siglos antes dijo, o aunque la escritura primero dijo, no habrá dolencia ni enfermedad. Y este rabino enseñó hace 18 siglos atrás en el Talmud Yerushalmi, en el Tratado Shabbat, en el folio 14, en la Alajá 3, enseñó que esta dolencia de Deuteronomio 7:15 tiene que ver con el dolor psíquico. Oigan esto, por favor, porque esto es información que viene andando en la historia del pueblo de Israel por siglos. El autor de Torah Temimá comenta el alcance de la dolencia mental diciendo,
Esta es la persona que queda sumida en pensamientos para pensar y para preocuparse en demasía hasta que le resulta imposible liberarse de ello y se le hace pesado como un yugo de hierro y por lo tanto atenta contra su cuerpo y su alma. Mire cómo lo decían los sabios de la antigüedad. Atenta contra su cuerpo y su alma. Y aquí está, en el cuadrito. Psique, dolencia, cerebro y órgano, enfermedad. ¿Ven la conexión? Psique, dolencia, cerebro y órgano, enfermedad. Por eso es que necesitamos entender esto. La persona queda sumida en pensamientos para pensar y para preocuparse en demasía. Esto es la dolencia psíquica, hasta que le resulta imposible liberarse de ello y se le hace pesado como un yugo de hierro y por lo tanto atenta contra su cuerpo y contra su alma. Ahora esto es una belleza, mis hermanos. Usted no se ha dado cuenta que en los 4 evangelios aparece esta doble conexión, enfermedad y dolencia. Este es un ejemplo, pero búsquelo usted en sus referencias bíblicas en el Nuevo Testamento. Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, cuerpo y toda dolencia en el pueblo. Aparecen otra vez esas dos palabras. Y eso no está aquí. Por cuestiones de tiempo, no me voy a poner a leer todas las partes donde aparece esa doble conexión dolencia-enfermedad. Ese es un trabajo que ustedes tienen que hacer ahora en casa al finalizar esta conferencia. Dolencia, enfermedad, sanando, y a veces aparece primero dolencia y después enfermedad y después dolencia. Recuerden que esto es un triple impacto y que la una surge de la otra y se retroalimentan. En la enfermedad, que es la parte física, está el cerebro y está el órgano. Y la dolencia es la parte emocional, por llamarlo así. Por eso es que es bio-neuroemocional. Bio-neuroemocional. Bien. En cuanto al cáncer, ya vamos a meternos en decodificar. Esto no es de nosotros, yo no me lo inventé, yo no me comí un mondongo a las 12 de la noche y soñé con esto. No, no, esto ha llevado años de estudio, años de trabajo. 4 condiciones que provocan la enfermedad del cáncer y otras patologías. 4 condiciones. Esto es lo que se llama DHS, el síndrome de Dirkhammer. ¿Por qué? ¿Por qué se le llama así en honor a Dirkhammer? Porque el doctor Hammer era un prestigioso médico alemán y él llegó a todo este conocimiento, esta sabiduría, este entendimiento, esta ciencia, porque a su hijo le dispararon en un cruce de balas entre policías y maleantes y él fue lamentablemente alcanzado en ese cruce, él no tenía nada que ver, murió y a él le dio cáncer de testículo y a su esposa le dio cáncer de seno. Él sobrevivió, su esposa no, y empezaron las preguntas. ¿Por qué el incidente con mi hijo Dirkhammer provocó esto? ¿Qué tiene que ver, mejor dicho, el cáncer de testículo y el cáncer de seno con la muerte de nuestro hijo? Una muerte, por supuesto, inesperada. Y de allí surge todo un trabajo intelectual, un trabajo experimental. Esto lo han probado, lo han requete probado, lo han llevado al laboratorio, le han hecho todas las pruebas y todos arrojan 100% el mismo resultado. Para que un cáncer se produzca, señores, ojo, ojo, lidiando con envenenamiento y contaminación, lidiando con traumatismos y accidentes, lidiando con lo genético y con lo congénito, ya descartando esto, hay 4 condiciones que provocan la enfermedad del cáncer y otras patologías.
Uno, la persona vive un problemón. Un problemón. Lo que llamamos conflicto, que puede ser oído, puede ser real, puede ser imaginario y puede ser simbólico. El conflicto puede ser real, puede ser imaginario o puede ser simbólico. 4 condiciones. No va a haber cáncer si la persona no ha sufrido un conflicto, un shock psíquico o que le produce un shock psíquico. Segundo, agudo, dramático, insoportable. Recuerdan la frase del rabino, se vuelve como un yugo de hierro, difícil de soportar. La persona vive un shock psíquico desagradable, un conflicto muy desagradable. Segundo, es hiperagudo, dramático, doloroso, dolencia. Tercero, no lo esperaba. No lo esperaba. Él esperaba otros resultados. Esto nos tomó por sorpresa. Ese conflicto, ese problema, yo no lo esperaba. Y hay un detonador. El detonador. Porque todos, aquí ninguno creo que puede decir que nunca ha vivido un conflicto altamente dramático, inesperado. Lo botaron del trabajo y no era esperado. Le diagnostican una enfermedad, incluso eso se puede convertir en un conflicto. No lo esperaba. Sorprendió a la mujer, a su esposa con otro, con un amante. No lo esperaba. Un familiar falleció accidentalmente. No lo esperaban. Lo expulsaron de la universidad por alguna situación. No lo esperaba. El caso de la hija que le mintió al papá y a la mamá que estaba estudiando una carrera universitaria y era pura mentira y a los 5 años se descubrió todo. Todos podemos haber vivido un conflicto altamente insoportable, hiperagudo, dramático que no lo esperábamos. Todos. Pero hay un botón rojo que es el que activa todo este programa, que se llama sufrirlo en soledad. Sufrirlo en soledad. Y esto está altísimamente respaldado en las escrituras. El rey David incluso dijo, mientras callé, mientras sufrí en soledad mi dolor, mis huesos se secaron. Conflicto de desvalorización. Y todas las corrientes psicológicas se lo pueden decir. Lo que calla la boca, lo que calla el corazón, lo grita el cuerpo. Por eso es que hay que hablar. Hoy atendí a un paciente de X parte del mundo y me dijo, usted no sabe, doctor, lo aliviado que estoy de poder hablar lo que hablé con usted, porque ni con mi esposa ni con mis hijos, era un nudo que tenía en la garganta, doctor. Me siento como si me hubieran quitado un bulto de papa de encima. El botón rojo que activa todo este programa se llama sufrirlo en soledad. Porque si usted lo habla a tiempo, si usted busca acompañamiento, si usted, mire, le hemos dicho hasta a los católicos, le hemos dicho, vaya y hable con el cura, hable con su pastor, hable con su rabino, hable con su psicólogo, hable con su psiquiatra, hable con un amigo, háblelo, dígalo, llórelo, expréselo. Usted desactiva este programa. Usted lo desactiva. Por eso es que hay católicos que se curan de cáncer y entonces que nos deja a nosotros boquiabiertos. Y hay cristianos que se curan de cáncer.
o que nunca les ha afectado, a pesar de que han vivido un conflicto altamente insoportable que los agarró por sorpresa. Entonces, sufrir un conflicto altamente insoportable que lo agarra por sorpresa y lo sufre en aislamiento, Señor, son las 4 condiciones que provocan la enfermedad del cáncer. Por eso se le llama la ley férrea del cáncer. Conflicto, DHS o síndrome de Dear-Hammer. ¿Por qué? Porque el doctor Hammer tuvo un conflicto, le mataron al hijo, fue hiperagudo, vienen los por qué, el dolor emocional, no lo esperaban, él estaba vacacionando en un barco y la bala le alcanzó en el cruce de balas y lo vivieron en soledad, se lo tragaron, nadie, no buscaron un acompañamiento y apareció lo que les apareció. Ahora vamos a explicarlo con más lujo de detalles. Estas 4 condiciones que activan los programas especiales con sentido biológico, lo que llamamos un SBS. Sufrir un shock biológico grave, choque conflictual psicológico rudo, una situación que impacta el psiquismo de la persona mental y emocionalmente choqueada queda la persona. Según la vivencia de la persona, no es lo mismo que un disgusto. No, yo no estoy diciendo aquí que por un disgusto, una angustia, un dolor, usted ya va a ser cáncer. No, no, señores, esto es un dolor psíquico. Es una vaina que nos supera. A este shock biológico, el doctor Hammer lo llamó DHS, síndrome de Dear-Hammer, por sus siglas en alemán, en honor a su hijo Dirk. El que determina que una situación sea shock biológico o un simple disgusto es la persona misma. Por eso es que 100 personas pueden vivir el mismo evento y los 100 van a responder de manera diferente. Para unos no es nada. Para otros, Dios mío, es terrible, horrible, espantoso, insoportable. Y yo lo viví cuando yo me pidieron la renuncia como gerente de un banco, porque el banco se lo llevaron a Caracas, aquí de mi ciudad, cambiaron el nombre y me dijeron, o usted se va para Caracas o usted tiene que renunciar. Y yo renuncié y 1,500 personas del todo el país renunciaron y a unos murieron de infarto, otros hicieron cáncer de piel, otros fueron a parar a UPA, a la unidad de pacientes agudos, a UCI, la unidad de cuidados intensivos. O sea, fue una cosa, yo lloré y a mí se me salieron las lágrimas, pero yo, mis hermanos, no convertí esto en un shock biológico grave. Gracias a Dios. Porque uno aprende a darle gracias a Dios y a llorar ante Dios y para adelante que vamos. Pero este shock psíquico, este impacto es altamente traumático, doloroso, hiperagudo. No está en capacidad de la persona de codificar racionalmente dicha situación. Esa es la segunda condición. Sucedió algo impactante. Segundo, la persona lo dramatiza emocionalmente. Ojo, que puede ser real, que puede ser imaginario y que puede ser simbólico. Cuidado. Pero no solo eso, que te pilla contrapié. Toma a la persona por sorpresa, no lo esperaba, no se tiene en ese momento la capacidad de responder adecuadamente a una determinada situación. Uno queda petrificado, paralizado. ¿Por qué? Porque no lo esperaba. No lo esperaba. Pero viene el detonador, vivirlo en soledad. No tiene soporte emocional para compartir el shock psíquico sufrido con otras personas a fin de sentirse acompañado en el proceso. Se consuela con la almohada, se consuela con la cama, ni siquiera su pareja sabe que está padeciendo, que está llorando. Se va al baño a ducharse, pero es a llorar, y lo sufre, no se lo cuenta a nadie, y si se lo cuenta a alguien, igual no recibe soporte emocional. ¿Por qué? Porque a veces le cuenta a la persona que no es la indicada y entonces lo llena más de culpa. Vuelve más trágico el evento, alimenta el dramatismo. Entonces,
Escúchenlo. Toda enfermedad o programa biológico especial con sentido biológico tiene su origen en un DHS, síndrome de Deer-Hammer. Es un impacto o un shock biológico que ocurre simultáneamente en la psique, en el cerebro y el órgano correspondiente. Vean por favor el cuadro, ya van a ver qué significa el foco de Hammer, qué significan esos anillos en forma de diana. Véanlo por favor, porque ese triple impacto se suscita a la vez. Por supuesto, lo que activa el programa definitivamente es el sufrirlo en soledad. Vean por favor este cuadro, yo le voy a enviar a la pastora este cuadro en PDF todo, o sea, toda esta información, yo no tengo problema en compartirlo, ¿sí? Y vean esto, por favor. Vean el lado derecho, donde dice situación. La persona, vamos a poner un caso, fue botada del trabajo. Hay una percepción fija, como por ejemplo, esto no debe pasarme a mí. Estas cosas no deben pasarme a mí. ¿Ok? Hay una percepción fija, hay una creencia irracional nuclear de que estas cosas no deben pasarme a mí, yo no debo equivocarme, el mundo no debe ser tan difícil, la gente debe comportarse como yo exijo que se comporten, las cosas deben darse como yo exijo que se den, pero ya va, la vida no es así, me votaron. Hay una valoración entonces emocional según los criterios de muy agudo, de inesperado y de vivirlo en soledad. ¿Quién lo activa? La persona, que es determinante su percepción nuclear. ¿Se comprende? Hay un filtraje. Por eso es que 100 personas que vivan el mismo evento responden los 100 de forma diferente, dependiendo de su percepción. Si la persona lo vive muy agudo, inesperado, lo vive en soledad, no se lo cuenta a nadie, se lo tragó, se lo comió por orgullo, como le estamos diciendo a los pastores, pastores, ustedes no son perfectos, ustedes no son divinos en el sentido de nunca equivocarse, ustedes y yo son vasijas de barro en las manos de Dios. Porque hay pastores que están haciendo mucho cáncer, hay pastores que están haciendo diabetes, hay pastores que están haciendo infartos, pastores suicidándose. ¿Por qué? Porque nosotros mismos y el sistema hemos vendido la idea de que son infalibles, de que no pueden equivocarse. Yo no debo fallar, yo no debo equivocarme. Yo no debería hablar con nadie de mis problemas. No, señores, es una estupidez. El profeta más grande de todos los tiempos del Antiguo Testamento fue el profeta Elías. Y también se abatió. Eran individuos, dijo Pablo, como nosotros de carne y hueso, sujetos a las mismas pasiones. Entonces la persona, por no manejar el suceso, la situación de una manera operativa, hace un DHS, hace un conflicto biológico. Y se produce lo que llamamos una reacción de alarma simpática, es decir, la persona entra en un proceso de alerta, no duerme, se angustia, se desespera, cae en la hiperreflexividad, que es pensar sin pensar en esa situación, le da vueltas al coco, se vuelve rumiante de su pensamiento. Y vean lo que está ahí abajo, en el medio, donde dice código biológico, dogmas, ideologías, expectativas, porque eso depende de cómo la persona filtra el suceso.
Y entonces el contenido del conflicto es percibido con mucho dolor y dramatismo, lo que activa el programa especial específico. Viene el triple impacto, psique, cerebro, órgano, y la persona mira en lo que entra: pensamientos obsesivos, formación de círculos y cambios en el órgano. Pero cuando yo no sé esto, cuando yo desconozco estas cosas, no, que usted se enfermó por mala suerte, qué mala suerte, hermano. No, eso fue un error de la naturaleza. No, mi hermano, eso es un castigo de Dios. No, mi hermano, eso es que sus padres pecaron, eso es algo que viene de una reencarnación, y empiezan a hablar unas tonterías que no solucionan nada, pero no entienden este programa. Y ahí caemos en la desesperación, en la desesperanza, en una profunda tristeza. A nivel de la psique, el individuo está emocional y mentalmente en shock, estrés, concentrado en la situación que acaba de ocurrir. A nivel del cerebro, en el momento en que ocurre un shock, conflicto, se impacta un área muy específica y predeterminada en el cerebro. Se produce una modificación en el campo electrofisiológico de un área cerebral concreta llamado foco de Hammer, observable a través de un escáner cerebral TAG, según el tipo de shock o de conflicto. Esto es impresionante, porque de los 100 cánceres, a los 100 le hicieron un TAG, un escáner cerebral, a los 100, y a los 100 le salió esto. Véanlo ahí. Ese anillo que está ahí. El impacto en el cerebro es visible en un escáner cerebral o tomografía computarizada del cerebro como un grupo de finos anillos concéntricos. Todos los individuos que tienen cáncer o otro tipo de enfermedades especiales, señores, tienen en algún área del cerebro este tipo de anillos. Por supuesto, esta es un área, pero puede suceder en cualquier área del cerebro. ¿Quién determina el área del cerebro donde suceda? La naturaleza y la característica del dolor emocional. Porque a 1500 nos botaron de un banco, nos pidieron la renuncia, pero cada quien lo vivió de forma diferente. Unos hicieron cáncer de piel, otros entraron en trastornos mentales, otros pararon en UCI, otros se infartaron y otros pues lloraron y listo, la vida continúa y echamos para adelante. Y vean esto. Tal configuración es llamada foco de Hammer o FH. El mismo tipo de conflicto impacta siempre el mismo sitio del cerebro. ¿Qué significa? Que una persona que tenga cáncer de seno izquierdo, todas las mujeres con cáncer de seno izquierdo van a ser el foco de Hammer, estos anillos, en la misma área del cerebro. ¿Por qué? Porque está concatenado con el seno o con el órgano, donde el anillo se manifiesta por el triple impacto. Ese anillo en la parte del órgano del cerebro que tiene que ver con su relación con los órganos, porque cada parte del cerebro tiene una relación con diferentes órganos. Ahí es donde va a aparecer el círculo, y en el órgano correspondiente es donde se va a expresar la enfermedad. El tamaño del foco de Hammer está determinado por la intensidad del conflicto, el tamaño y la profundidad del foco, cómo lo vive la persona. Y esto, mire, señores, de 100, 100. Bien, en el momento en que se experimenta un shock psíquico de HS, él o los órganos correspondientes encienden también un foco de Hammer como parte del programa especial con sentido biológico. SBS listo para exactamente ese conflicto. Puede ser en el hígado, puede ser en el estómago, en el intestino delgado, en el intestino grueso, en la vesícula biliar. Y ya vamos a ver algunos ejemplos, solo algunos, de cómo este triple impacto se desencadena y se manifiesta. Desde el momento
Desde ese momento, cada órgano impactado optimizará su función para contender con el tipo de situación de peligro específico que está experimentando el individuo. Es decir, esos programas biológicos especiales que se encienden, que llamamos enfermedad, buscan, entre otras cosas, la sobrevivencia del individuo. Pero como no tenemos este conocimiento, lo vemos como una amenaza y entonces comenzamos a atacar. Eso es como cuando en un incendio llegan los bomberos a apagar el fuego, entonces la gente se viene contra los bomberos. Todas esas llamadas enfermedades, lo único que nos vienen es a decir, estoy aquí para optimizar tu función y contender con el tipo de situación. Es el mensaje que nos quiere dar. Y cuando lo entendemos, señores, el programa cumple con su misión y no nos lesiona ni nos causa la muerte, y muchas veces la muerte prematura. Por ejemplo, una persona que sufra de miedo a la supervivencia en el futuro, de qué comeré, de qué voy a vivir, puede hacer, según el dolor emocional, puede hacer hígado graso, puede salirle tumoraciones en el hígado y pueden hacer cáncer de hígado. ¿Por qué el hígado se engruesa? Porque es una forma como de decirle al problema, tranquila, yo voy a darte este suministro. Por supuesto, todo eso es imaginario. Cuando a mí me sale hígado graso, entonces yo reflexiono de qué me estoy preocupando yo en mi supervivencia en el futuro. Y empiezo entonces a desprogramar, porque es como que yo le diga al cerebro, cerebro, me falta más hígado. Necesito más hígado. ¿Han oído esa frase? No, a usted le faltaron riñones. Y disculpen la expresión grosera, coloquial, no tuvo huevos, no tuvo bolas, faltó testículos. Todo eso está en el lenguaje coloquial. Cuando entendemos la función de esa manifestación física, cuando entendemos la razón de ser, wow, usted se hace a cargo, hermano. Y la situación, la expresión física no lo sobrepasa ni se distorsiona. El propósito biológico de cada SBS, programas biológicos especiales, es mejorar la función del órgano relacionado con el conflicto de forma tal que el individuo esté en mejores condiciones de manejarlo y eventualmente lo pueda resolver. Pero no, lo malinterpretamos y lo atacamos. Atención, y esto es duro lo que voy a decir. Si el conflicto se complica con nuevos conflictos secundarios, como por ejemplo la angustia de saber que se tiene un cáncer, una nueva zona del cerebro puede resultar afectada y un nuevo tumor aparecerá en el órgano correspondiente, lo que en medicina clásica se denomina metástasis, penetración de las células cancerígenas en otros órganos. Para esta filosofía, quiero decirles, y si hay médicos aquí pueden averiguarlo, no existe la metástasis. No hay forma que una célula cancerígena de hígado se vaya para el pulmón y haga un cáncer de pulmón. Eso no existe en esta filosofía. ¿Qué es lo que pasa? Esta filosofía explica la metástasis de esta manera. Cuando a una persona le dicen tienes cáncer de hígado, lo primero que se le viene a la mente es muerte, me voy a morir, y puede hacer un conflicto de miedo a la muerte que se va a manifestar con un triple impacto psique, cerebro, órgano, y ese órgano es específicamente los pulmones, cáncer de pulmón. Eso explica por qué hay gente que nunca ha fumado y han muerto de cáncer de pulmón, porque hay gente que nunca ha bebido licor y han muerto de cáncer de hígado. ¿Cómo se explica entonces la metástasis? Porque la persona hizo otro conflicto relacionado o no con el diagnóstico del cáncer o de otra enfermedad, o hace una conexión, genera otro conflicto, genera otro triple impacto en psique, cerebro, órgano y aparece otro cáncer.
pero no es que el cáncer de pulmón se fue para los huesos y se volvió entonces cáncer de huesos. Así nos explica la metástasis en esta filosofía. Ok, aquí está, lo pueden ustedes también averiguar, ampliar cuáles son los órganos que están relacionados con el ectodermo, con el mesodermo y con el endodermo. ¿Sí? Hay una correlación entre las capas embrionarias y el cerebro y depende de cómo lo vive la persona. Vuelvo y le repito, 10 personas pueden hacer un conflicto y vivirlo de manera diferente. Vean esto. Sí, no voy a leer todo esto, se los voy a enviar, pero cómo va a responder el cerebro depende. Hay 4 tipos de conflictos. ¿Ok? Hay un conflicto de jerarquía o pertenencia social, organización de convivencia, conflictos de territorio, separación, disminución funcional que tiene a cargo el ectodermo. Hay habilidades, hay conflicto de habilidades, movilidad, estabilidad, conflictos de autoestima que están a cargo el mesodermo o la médula cerebral. Está el conflicto de protección contra el sol, sequedad, heridas, conflicto de ataque, mesodermo que está a cargo del mesodermo y la supervivencia que está a cargo del endodermo. Así funciona esto, señores. Entonces, la persona vive un conflicto y dependiendo cómo lo viva va a afectar o algún órgano del ectodermo si lo vive como un conflicto de jerarquía, de pertenencia social, o también le llamamos conflicto de relaciones, o si lo vive como supervivencia, me voy a morir, estoy desprotegido, necesito protegerme, lo que le pasó a Job, un conflicto de protección, ¿sí? Por eso hizo cáncer de piel, supuestamente, o una afección de la piel, una enfermedad propia de la piel por un conflicto de protección. Y están las de movimiento, de habilidades, de destrezas, que pueden afectar, en este caso, los huesos. De esto hay tablas completas en inglés y en alemán. No sé si ya salieron en español, yo las tengo, pero en un PDF, en forma de tablas. Bien, vamos a entrar a los ejemplos. Se nos está yendo el tiempo. Vamos a entrar a los ejemplos. ¿Cuánto tiempo tenemos, pastora? Por tiempo, 5 minutos. Bueno, vamos a ver qué hacemos en 5 minutos y si no, lo continuamos la semana próxima, ¿sí? O no sé si puede haber una extensión. No, seguimos, podemos seguir Bien, en la próxima clase. Lo importante es que quedamos con todo el concepto y todo claro. bien. Teratoma. Es un tumor encapsulado de células germinativas que puede contener diferentes tipos de tejidos, pelo, músculo y hueso. Un teratoma de ovario y del testículo. El grave conflicto fue un conflicto de pérdida. Por ejemplo, un hijo, el menor amigo o una persona muy querida o un animal. Vean esto, hay una pérdida. Vuelvo y les repito, esto no es que porque perdió un amigo le va a dar un teratoma de ovario o de testículo, no. Señores, tiene que haber las 4 condiciones. Él vivió, esta persona muy querida que perdió, lo vivió con mucho dolor, no lo esperaba, lo sufrió en aislamiento y lo activó. Trompas de falopio, connotación sexual desagradable, fea, sucia, poco respetuosa, fuera de la moral, generalmente con persona masculina. Y el ejemplo, cuando una persona puede hacer cáncer de trompas de falopio, una mujer. Una directora de una fábrica se entera que uno de sus representantes fue descubierto en una situación de tipo sexual con una menor de edad. Además de despedirlo, tendrá que pagar una gran indemnización. La señora esto no lo esperaba, lo sufrió en soledad, fue dramático y donde se manifestó, porque lo vivió así, lo vivió en las trompas de falopio. Vamos a ver hasta dónde avanzamos. Próstata. El cáncer de próstata es una de las principales causas de cáncer entre los hombres en los Estados Unidos.
Usted ya va a entender por qué en Estados Unidos este es un cáncer que está ahorita en auge. ¿Por qué? Porque hay un repunte de exigencias hacia el hombre que lamentablemente son simbólicas, son imaginarias, no se corresponden con la realidad. La persona, por ejemplo, porque este es uno de los casos, se llama el colorido del conflicto y se llama una forma de vivir un conflicto de este tipo, es el repugnante conflicto genital. Por ejemplo, un esposo sorprende a su esposa o pareja en la cama con un amante. Un hombre anciano que ya no reacciona con un conflicto de territorio es abandonado, o sea, el tipo ya no tiene fuerza ni poder, es abandonado por una novia joven que se va con un hombre más joven que él y hace cáncer de próstata. Y créanlo, mire, con toda responsabilidad lo voy a decir, el cáncer de próstata de Joe Biden se debe a que entró en un grave conflicto simbólico de que Donald Trump era más hombre que él. Lo dejó en ridículo, Trump se burló y el hombre hizo simbólicamente lo llevó a la parte viril. Y este hombre, entre otros sucesos que pudo haberle suscitado, hizo cáncer de próstata. Porque esto también es simbólico. ¿Sí? Yo puedo meterme en la cabeza que otro hombre es más hombre que yo. Y que por eso la mujer, y que por eso esto, yo no sirvo para nada como hombre. Y puedo hacer cáncer de próstata. Dios me guarde. Osteólisis. Osteólisis, proceso de destrucción del tejido óseo, atrofia de los huesos, descalificación ósea, osteoporosis, disminución de la densidad del tejido óseo y tiene como consecuencia una fragilidad exagerada de los huesos. Parte derecha o izquierda del cuerpo. ¿Qué es la osteólisis y todo lo que ya leímos con los huesos? Desvalorización de sí. A cada parte del cerebro le corresponde un conflicto específico de desvalorización. Nosotros sabemos cuando una persona está con una enfermedad ósea, por ejemplo, en el fémur, por ejemplo, en la cadera. Nosotros ya tenemos la información de cuál fue su conflicto y cómo lo vivió. Osteólisis del hueso púbico, desvalorización sexual. Es decir, todo lo que venga por los huesos es desvalorización. Dijo el rey David, lloré incansablemente en las noches, sufrí en silencio mi soledad, lo callé y mis huesos se secaron. Conflicto de desvalorización. Carcinoma de las amígdalas, pilas con esto, conflicto de no poder tragar un bocado, por ejemplo, un departamento ya está prometido, pero en el último momento el contrato de alquiler se disuelve, es decir, otro se lleva el bocado, casa, vehículo, puesto de trabajo, entre otros, me quitaron el bocado, no lo pude tragar. Amígdalas, hay que revisar. Ojo, estamos hablando de cáncer y de otro tipo de afecciones graves de las amígdalas. Úlcera de la mucosa vaginal, conflicto de no tener el derecho o de no estar en posición de realizar el ejercicio de la función sexual. Pilas, cuando las mujeres hacen vaginismo, cuando las mujeres hacen vaginitis, todo eso está mandando un mensaje. Está mandando un mensaje. En caso de la úlcera de la mucosa vaginal, este es el mensaje. Se meten en la cabeza, sufren por esto, les duele, hay un dolor emocional. Carcinoma del páncreas, lo que le pasó a Steve Jobs, conflicto de herencias. El páncreas tiene la función biológica de degradar grandes trozos de alimentos para lo que segrega enzimas muy potentes. Es un conflicto emocional por una gran ignominia, una porquería recibida, lucha por el bocado, lo que le pasó a Steve Jobs con Apple cuando lo botaron, cuando le quitaron a su nene, cuando le quitaron su juguete. Historias de dinero, conflictos de herencia con el trozo que ya estaba digiriéndose y de pronto desaparece. Por ejemplo, hombre que se dedicó a cultivar una hacienda perteneciente a su padre, este muere y de pronto se ve forzado a repartir la herencia entre sus demás hermanos. Entran en disputa, pues le parece injusto y hay deudas que pagar. Al poco tiempo enferma de cáncer de próstata, de páncreas. Pilas.
No es que no vamos a pelear por una herencia, no es que no vamos a pelear por una casa. Ojo, estamos diciendo es no conflictuarse. Y si llega el conflicto, hablarlo a tiempo, llorarlo, decirlo, expresarlo, buscar acompañamiento. Carcinoma solitario del hígado. El hígado es un órgano con una función especial en el proceso de digestión y tiene una gran capacidad de regeneración. Conflicto de morir de hambre, conflicto de existencia, pero también conflicto de morir de hambre por un cáncer de intestino. Entonces, el cáncer de intestino me metió en la cabeza de que me voy a morir de hambre, de qué voy a vivir yo, de qué voy a supervivir, y aparece el cáncer de hígado. Señores, hay otros, el apéndice, el vitíligo, conflicto de mancha. Yo he atendido en mi vida 3 casos de vitíligo. Las manchas blancas en la piel. Es un conflicto de suciedad con el padre o con quien ejerce la función paterna, la madre, un hermano, padrino. Se trata de un conflicto de deshonra que hay que eliminar, conflicto de separación brutal, injusta o repugnante de un ser amado o adorado. Por ejemplo, el padre ha tenido un accidente de moto, se ha deshecho el cerebro, se murió. Es una separación brutal, hay una mancha que necesito quitar. Yo he atendido 3 casos de vitíligo. Un caso, la muchacha hizo vitíligo cuando su tío en los años 80, aquí en Caracas, Venezuela, murió de VIH. Y eso fue una desgracia tan terrible para la familia y de vergüenza que tuvieron que mudarse a su país de origen. Se tuvieron que ir del país. No aguantaron la pena, una mancha. Y a los 6 meses apareció el vitíligo en la familia. Y bien, ahí está la psoriasis, es un doble conflicto. Alopecia, yo atendí ya una psoriasis en mi vida, alopecia, la caída del pelo total o areata de la parte derecha del cuerpo, es un conflicto de separación. Primero alguien le acariciaba, luego deja de hacerlo. Por ejemplo, la abuela acaricia al nieto siempre en la cabeza, la abuela se muere, alopecia areata en la cabeza. Por eso se explica que Eliseo fue calvo y Elías no, porque Eliseo tuvo un conflicto de separación. Recuerden que a él le costó, ¿sí? A él le costó desprenderse de su casa, y por eso que dijo, no, yo tengo que sacrificar todo esto. ¿Por qué? Porque le pegó, déjame primero despedirme de mis padres, deja primero hacer algunas cosas familiares. ¿Sí? Cada quien vive los conflictos de manera separada. Cuidado con este. Ceguera, conflicto de avestruz, es un mismo resentir, debería haberme escondido en el vientre de mi mamá. Por eso yo le explicaba a mis hermanos allá en Bogotá, en Génesis 26, 34 al 35, Isaac sufre al ver las esposas de Esaú sacrificando a los ídolos. Dice que fue amargura de su espíritu, lo vivió con dolor. Y después dice, a un versículo en el 27:1, que Isaac fue ciego. Eso, ahí está el documento. Este documento tiene 18 siglos de haberse escrito, señores. Yo cuento con muchos de estos documentos. Y es impresionante, como dice allí, que Isaac sufrió al ver la idolatría de las esposas de su hijo Esaú, porque él no lo crió para eso. Dicen entonces, ¿y por qué Rebeca no sufrió de ceguera? Porque ella fue criada en la idolatría, le dolió, pero Isaac no fue criado en la idolatría, le dolió más, dicen los sabios judíos. Por eso es que a Isaac le da ceguera, a Rebeca no. Porque cada quien vive su conflicto, la situación de manera diferente. Por eso que el sumo sacerdote Elí, de acuerdo al Midrash, también se volvió ciego. Por ver las porquerías morales, éticas que hacían sus hijos. Y él decía, no quiero ver. Y el cerebro que hizo lo volvió ciego. Isaac decía, yo esto no lo puedo ver. El Talmud dice que Isaac volteaba la cabeza para no ver, cerraba los ojos, no quiero ver. ¿Y qué hace el cerebro? Pues como no quieres ver y estás sufriendo por ver, te vamos a volver ciego. Por eso es que hay que tener cuidado.
cuando uno dice, yo no quiero oír eso, yo no quiero ver, yo no quiero saber. Me dijo una persona, no, es que yo quiero pararme de mi cama y no recordar ese hecho del pasado. Vas rumbo a un Alzheimer. Es una desconexión que estás haciendo. Cuidado. Hay que darle la cara. A los errores hay que darles la cara. Hay que, a lo hecho, pecho, dice la frase coloquial. El Alzheimer, el Parkinson, personas que quieren controlarlo todo, quieren controlar la esposa, los hijos, las economías, la finanza, los amigos, el tiempo, quieren controlarlo todo. ¿Y qué hace el cerebro? Necesita más movimiento para que puedas controlarlo todo. Cuidado con el Parkinson. Pérdida de la función auditiva, esto yo no lo puedo oír, yo no puedo escuchar esto, no, yo esto no lo puedo oír, no lo puedo comer, no lo puedo tragar, no lo puedo digerir, no lo puedo ver. 23 veces dijo una paciente en mi consultorio que ella llegaba a la casa y no quería ver, ¿y qué le dio? uveitis, una afección de la vista que la estaba dejando ciega. Aquí está, ahora van a entender la mujer del flujo de sangre que aparece en las escrituras. Según esto, según la información que tenemos, es que la mujer había sido sometida a un estrés emocional excesivo, combinado con la creencia de que no tenía ningún poder de elección en su vida y de que sus opciones estaban controladas por otros. Yo leo esto de la ciencia y veo lo que dice la Biblia de la mujer del flujo de sangre y yo tengo que decir, ¡guau! Es la pérdida de la alegría en la vida, confusión que domina, entrega del poder a influencias externas, rechazo de los procesos femeninos. Y toda esa locura, esas fuerzas operan en nuestra mente, en nuestra psique. Vejiga, impresionante. Una chica adolescente cuya habitación es constantemente inspeccionada, invadida por la madre, quien le revisa la ropa, su diario, sus asuntos personales, no le respeta su espacio propio, se siente que no tiene privacidad, su territorio ha sido invadido por alguien intruso, entonces usa la orina para marcar su territorio. Infección urinaria, síndrome vestibular, conflicto de no poder demarcar mi territorio. Todos los que sufren o han sufrido de infección urinaria vivieron una situación donde no pudieron demarcar su territorio, otros lo invadieron, el papá, la mamá. Bien, y termino con esto. Todos estos conflictos, mis hermanos, de los que hemos hablado, se clasifican en estos dos, apego y desamor. Los demás son matices de estos dos tipos de shock biológico. Apegos y desamor. Apegos y desamor. ¿Lo vamos a vivir? Todos lo vamos a vivir. ¿Lo vamos a experimentar? Todos lo vamos a experimentar. Y si sientes que te está sobrepasando, busca acompañamiento. Por eso dice la Escritura que busquen a los ancianos de la iglesia, que oren por él, que hable, que confiese, que lo diga. No te quedes callado. Otros separan los conflictos biológicos en tres: conflictos con otros, conflictos en base a una inquietud por otros y conflictos con uno mismo. Y hay quienes lo relacionan con las capas embrionarias, el conflicto de supervivencia, ya lo vimos, endodermo, el conflicto de relaciones, ectodermo, los conflictos de movilidad, mesodermo nuevo, y los conflictos relacionados con la protección, mesodermo antiguo. Y por supuesto, para la próxima jornada, las estrategias terapéuticas preventivas. Muchísimas gracias por su atención. Y bueno, no sé, pero no nos desconectamos. Gracias a Dios por su bondad. Y bueno, soy oídos hasta donde podamos responder estas preguntas.